Hola, hola, muy buena tarde tengan todos ustedes, es un gusto volverlos a ver. Muy buena tarde, mi nombre es Ana Elizabeth Figueroa Sánchez, de donde quiera que me veas, en donde quiera que te encuentres. Me hizo un gusto volver a estar aquí con ustedes y hoy, en esta tarde, quiero platicarles en relación a un tema muy polémico en relación al miedo, ¿sí? ¿Cómo podemos librarnos acerca del miedo? ¿Cómo comenzó mi historia dentro de la espiritualidad? Bueno, realmente al principio yo sentí muchísimo miedo, muchísimo temor por todas esas falsas creencias que desde que era yo niña me habían inculcado, el que las personas que podían ver lo que había del otro lado no era como algo muy grato, muy bonito, ¿sí? Incluyendo viniendo de mis padres, ¿sí? Que mi madre me confesó de alguna manera, en los que me siguen en el canal, saben que mi mamá me hizo sentir ese miedo. Cuando era yo niña, veía yo seres de luz y platicaba con ellos. Y entonces antes de morir, digo, para los que ya saben mi historia, se las voy a recordar solo un poquito, porque tiene mucho que ver lo que voy a platicar en relación al miedo. Y tiene mucho que ver porque qué es lo que dentro de nosotros hay o nos heredan nuestros padres. En el video anterior, que fue la sanación del niño interior, les platiqué una sanación que yo había tenido. Bueno, he seguido sanando con ustedes conforme han venido mis pacientes y los he estado atendiendo. Yo también he seguido sanando. Y si no han venido, bueno, he tenido personas, la fortuna de que otras chicas me ayuden y les agradezco yo infinitamente el que me hayan estado ayudando porque ya había cosas que yo tenía que sanar. ¿Como cuáles? Como el saber que desde que mi madre me engendró en su vientre, ella sintió terror y temor durante los 9 meses, porque todo el tiempo yo podía morir dentro de ella, ¿sí? O podía yo irme de su vida. Ese miedo tan profundo que sintió mi madre durante esos 9 meses, yo también ya lo sané. Yo puedo decirles en este momento que si no lo he sanado completamente, bueno, algo de ese miedo que ella me transmitió se liberó, ¿sí? Si no es por completo, vamos avanzando con ustedes. Bueno, lo que yo les quiero platicar acerca del miedo es cómo yo me liberé de esos miedos de alguna manera, ¿sí? Yo tenía una sensación como de no querer ni siquiera como cerrar los ojos, no me podía tampoco mirar a un espejo fijamente, no podía verme. ¿Por qué razón? No sé, lo platiqué con una amiga y ella también me confesó esta misma historia y yo le dije, no te preocupes, eso también yo lo sentí, fue un miedo que yo liberé, ¿sí? ¿Cómo se va uno liberando de los miedos? Bueno, yo no quiero decir que porque yo esté aquí del otro lado, quiere decir que yo sea una persona perfecta. No, yo también tengo inseguridades y yo también de repente tengo temores o se podría decir inseguridades. No tanto a veces de dudar de las personas, pero sí a veces de mí misma. Y me comentaba el Maestro Jesús que eso era normal, el sentir de repente ese tipo de sensaciones, porque somos humanos y de alguna manera no somos perfectos, ¿sí? De repente nos puede ganar la mente humana, ¿sí? Cuando estás dentro de la espiritualidad, solo se pide, nada se cuestiona. Y simplemente se pide al universo y el universo te trae lo que tú pides. Hace unos días pedí algo y me lo trajeron. Yo siento que ya, pero después les voy a platicar, ¿sí? Después les voy a platicar de eso que me pasó, de los milagros que como siempre pasan en mi vida. Bueno,
¿Cómo me liberé de alguna manera del miedo? Cuando yo inicié en este camino, yo recuerdo que yo me vi en esa parte del viaje astral, en donde yo me estaba mirando en mi cama. Yo me estaba mirando y yo me veía ahí y yo escuchaba una voz que me estaba hablando y me estaba diciendo que le pidiera a Dios que viniera a mi vida. Y cuando yo entré al cuerpo, yo sentí mucho terror, yo sentí miedo, yo sentí angustia. Y entonces yo recuerdo que sí me levanté y le pedí mucho a Dios que Él viniera a mi vida, que no quería sentirme así, que me había sentido abandonada por mis padres, porque ellos se habían ido y me habían dejado aquí. Y en ese momento, cuando ya no estaba mi mamá y mi papá, yo tenía 28 años. Sí, y entonces imagínense ya yo estando en el proceso, un proceso de divorcio, en donde yo acudí a mi papá y le dije también que quería que me apoyara, que había cometido un error y que no había sido como yo había pensado, pero que yo ya no quería estar ahí. Y él me dijo, adelante, ¿no? Y entonces también hace unos días sané mi rodilla, porque mi rodilla estaba hinchada y no tomé medicamento ni nada, simplemente fue la emoción que tuve que descubrir, que era el tema que tenía con mi papá. Y era que me había abandonado cuando yo más pensé que lo iba a necesitar, que fue cuando me divorcié, cuando empezó mi trámite de divorcio. Y entonces me di cuenta y mi rodilla se dio, mi rodilla sanó completamente. Yo les puedo decir que camino ya bien, que por ahí está. Y en confiar también en el plan que tiene Dios para nosotros, es no querer avanzar, ¿sí? El tema casi siempre cuando es de rodillas es porque no queremos avanzar dentro de nuestro camino, dentro de nuestra vida, que hay muchísimas cosas que no queremos dejar atrás. Bueno, para continuar con el tema del miedo, hace 3 días, 4 días, no recuerdo, hablé con otra compañera de un curso y ella me decía cuál era el temor que ella tenía. Entonces, para los que están del otro lado, yo quiero decirles que para trabajar con el miedo es indispensable saber que cuando tú ya vas en este camino de la luz, debes de estar consciente al 100% de que solamente vas a sentir amor, compasión y un inmenso cariño que invade tu corazón al conectarte con lo que está del otro lado. Nosotros, como seres humanos, decidimos quiénes sí pueden entrar en nuestra vida. Entonces, cuando estés en este camino, lo que puedes pedir también en relación a esos miedos y cuando quieras conectarte con esa parte de la espiritualidad, es decir, que solamente quieres canalizar seres de luz, ¿sí? Que no permites que nada ni nadie te haga daño, porque nadie, excepto que venga de la luz de Dios, nadie, absolutamente nadie puede dañarte, ¿sí? Incluso también tenemos muchas falsas creencias de energías de muy baja vibración con las que tenemos que trabajar también por herencia de nuestros propios padres. Yo recuerdo, les voy a platicar una historia muy pequeña en relación a cuando mi hija estaba pequeña. Mi hija iba a visitar a sus abuelos, ¿sí? Todavía tenía creo un año o 2 años, cuando fue la última vez que yo le permití que los viera por situaciones externas a ellos y a mi hija. Y después de los 10 años ella volvió a reunirse con su familia. Bueno, cuando era muy pequeña, entre 1 y 2 años, yo recuerdo que mi hija no le tenía miedo a nada absolutamente, ¿sí? Mi hija era un ser libre, era un ser muy valiente y era un ser sin ningún miedo, ¿sí? Yo recuerdo en una de esas idas con sus abuelos paternos, le hicieron algo con una cucaracha de plástico. Recuerdo que su abuelo se la aventó o le dijo uy, y ella no sabía que era el uy. Y desde ese tiempo ella tiene pavor a las cucarachas. Ahora sé
que puedo sanar eso de mi hija, si ella me lo permitiera. Pero luego ella no se permite muchas cosas. Sé que todos los traumas también que tuvo por el hecho de cómo la concebí y cómo estuvo en mi vientre, porque yo también, de alguna manera, yo también sentí miedo cuando la iba a tener. Eso influye en cómo es ahora ella, ¿sí? Independientemente, es algo que sí tenemos que sanar los papás y reconocer cómo engendramos a nuestros hijos y qué es lo que nosotros les heredamos desde el vientre también, porque eso influye en cómo van a ser, ¿no? Me platicaba otra paciente: oye, Ana, es que mi hija no permite que nadie se ría, ¿no? Le mando saludos a Gaby. Y yo le explicaba, ¿qué es lo que te viene a recordar a tu hija? ¿No? ¿O por qué no permite? ¿Sí? Ella dice, es que me da un poco de vergüenza algunos temas, ¿no? Y entonces yo le decía, debes de trabajarlos porque eso nos causa esta enfermedad. Y prometimos trabajarlo, ¿no? Porque ya más o menos le expliqué de sus emociones. Ahora, en relación al miedo. En relación al miedo, siempre tienes que ser consciente de que solo canalizas seres de luz. Yo sí decidí. Al principio tenía muchas falsas creencias porque mi mamá hacía liberación, ¿sí? Allá en Jalisco, de donde yo soy. Y recuerdo que iba a un grupo de oración en donde ella siempre me tapaba los ojos y me decía que esos seres me iban a hacer daño, ¿sí? Y yo crecí con esa falsa creencia, en donde esos seres de baja vibración me iban a venir a hacer daño. Eso no es verdad, ¿sí? A mi mamá también tal vez se lo enseñó su mamá, ¿sí? Pero ella no supo nunca cómo liberarse, ¿sí? Ahora, en base a mi experiencia y lo que he vivido y por lo que he pasado, yo puedo decirles que esos miedos se liberan, ¿sí? En la terapia de sanación que yo hago con algunos de ustedes, también se liberan los miedos, dependiendo de lo que la persona me permita hacer con ella. Y con ayuda de sus ángeles y sus guías y los ángeles y Dios que me permitan estar en ese momento trabajando con ustedes. Hubo un chico que leí el día de ayer en esas redes sociales, en donde luego andamos por ahí. Se llama Víctor, él, y leí algo, ¿no? Que cómo él veía el astral y cómo veía seres de baja vibración. Y entonces yo le compartí algunos videos que yo sentía que le iban a servir y él me agradeció infinitamente. Él está aprendiendo con ayuda de sus guías. Tal vez él no lo sabe y no lo entiende porque no los ve, pero siempre están ahí para apoyarles. Él me hubiera gustado compartirle, ojalá y vea el video que acabo de subir. Él tiene el poder de decirle a San Miguel Arcángel y a sus guías que estén todo el tiempo con él y que le permitan ayudarle a sanar, ¿sí? Eso es en relación al miedo. ¿Cómo puedo ayudar a liberar? Bueno, depende de la situación en la que te encuentres y si has vivido también violencia psicológica, como en algún momento me pasó, yo puedo decirles que eso también se puede sanar, ¿sí? Esos son miedos, parte de nosotros que no nos corresponden y que no nos permiten avanzar. Yo puedo decirles que es una gran responsabilidad estar aquí y hacer este tipo de trabajos en relación con los ángeles, porque hasta dónde tienes tú la responsabilidad como persona de lo que va a salir de tu boca, influir a las decisiones que vaya a tomar esa persona que te da toda su confianza, ¿no? Es importante dejar el ego a un lado también nosotros como seres humanos y decir en este momento el ego no me sirve porque el ego va a criticar a la persona y puede ofender y puede dar una información que no es correcta, ¿sí? Yo solamente vengo a compartirles en esta tarde en relación a un poquito de mi historia y el cómo podemos liberar nuestros miedos. Yo siempre les digo que no porque esté aquí quiere decir que yo lo hago bien y que yo soy perfecta. No, yo sigo sanando con ustedes, sigo sanando parte de mi historia
y de verdad es un gusto volverlos a ver. Me dio un gusto enorme a ti que estás del otro lado. Te doy las gracias por permitirme estar ahí. Te doy las gracias por permitirme entrar. De verdad es un gusto, es un placer. Esto que hago lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Espero que a ti que estás del otro lado y te resuene, bueno, te llegue hasta lo más profundo. Si alguien que ve el video quiere contactarme, quiere preguntarme en relación a todos esos miedos que en algún momento nosotros vivimos y nos engendraron también nuestros padres hacia nosotros, bueno, yo los invito a que me escriban. Está también mi número de WhatsApp, mis 2 números, y con mucho amor y cariño te puedo compartir en base a mi experiencia cómo yo liberé, supe y aprendí a confiar en Arcángel Zadkiel, que era un buen protector de las energías negativas, que me estaba ayudando a que esas energías se fueran de mi vida. Y bueno, yo puedo comentarles que así como lo aprendí, sé que fue de la manera correcta para en este momento podérselos compartir a todas esas personas que de alguna manera les he ayudado a liberar todos esos miedos. De verdad, les doy las gracias. Bendigo su camino de la luz. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y no me queda más que agradecer con profundo amor y respeto el que me permitan llegar del otro lado. Muy buena tarde, muchas bendiciones. Espero verlos muy pronto. Hasta luego. Bye.